el entrevistado de hoy, que lo vamos a poner en pantalla. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Héctor Rodríguez. Te saluda Noris Arroyave. Bienvenido a Himno Nacional. Noris, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los internautas que nos escuchan y nos miran a través del mundo. Gracias, Héctor, por estar aquí. Es importante que empecemos a conversar no solo de la política electoral, sino es que quiero aprovechar la experiencia que tú tienes y que has tenido en temas de educación superior, sobre todo para hablar de una realidad que vive el país y que viven nuestros jóvenes, no solo por la falta de acceso al sistema educativo que continúa pese a que se hizo una promesa diferente en campaña el ahora presidente Daniel Noboa, sino que también al modelo de sistema educativo que se mantiene y se sostiene, ¿no? Tú manejaste Yachay y me gustaría preguntarte, porque la memoria es frágil de mucha gente, ¿cómo ha repercutido en la sociedad que un proyecto de la magnitud de Yachay, como era, se haya venido abajo y lo hayan desbaratado por simples rencillas políticas? Bueno, debemos entender que al país lo podemos revivir única y exclusivamente cuando nosotros emprendemos un proyecto que conecta la academia con la producción. El aparato productivo está abandonado. ¿Yachay qué significaba? Es invertir fuertemente en investigación, desarrollo, innovación. ¿Para qué? Para tecnificar nuestra industria, solucionar los problemas de productividad del país y generar una industria de mayor valor agregado. Esas industrias de mayor valor agregado pagan mejores sueldos, generan mayores oportunidades de trabajo y finalmente congregan algo que es aparentemente sencillo de decir, pero difícil de entender y de trascender en una política pública, la felicidad de la gente. Si tú estudias y trabajas en lo que estudias y haces lo que te gusta, eres una persona que se realiza en su proyecto de vida y ese proyecto de vida concluye en bienestar para todos. Eso que se comprende en nuestra Constitución como buen vivir es algo que debe congregarnos como sociedad. Revivir al Ecuador significa trasladar estas ideas creativas en soluciones para el aparato productivo y que este aparato productivo sea capaz de generar los empleos, el trabajo que hoy por hoy es tan escaso y tan esquivo para nuestros ciudadanos. 3 de cada 10 ecuatorianos tiene apenas el privilegio de trabajar. 7 de cada 10 se ven obligados a migrar o a verse frustrados en la imposibilidad de generar bienestar para sus familias. Y Achai significaba precisamente inversión activa del Estado, intervención del Estado, de la empresa privada y de la gente para solucionar sus problemas, tecnificándolos e incorporando ciencia, investigación, desarrollo en cada una de sus actividades. Hoy, lamentablemente, nos vemos en un abandono no solamente del proyecto Yacha y de la educación superior en general. En años pasados se invertía cerca de 2,13% del Producto Interno Bruto en investigación, en desarrollo, en educación superior. Hoy no llegamos ni siquiera al 1,5% del Producto Interno Bruto. Una sociedad que se precia de ser innovadora y que brinda oportunidades a sus hijos, efectivamente traslada el ahorro hacia la inversión. Y la inversión es crear y generar ideas precisamente para emprender. Ya, Héctor, ¿y cómo podemos hacer, por ejemplo, tú que estás de candidato a la Asamblea de Pichincha por la RC5 y que vienes de un proceso, ¿no? Que vienes de un proceso formativo, también se podría decir, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque algo que sí reconozco de la Revolución Ciudadana es que muchos de sus cuadros vienen de un proceso de formación política y de activismo político desde diferentes instancias y que han como mezclado el ejercicio desde lo público con el activismo y la militancia política. Pero, por ejemplo, desde la Asamblea, entendiendo
todos los espacios donde tú has podido liderar en torno al tema de educación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un asambleísta en torno a los temas de educación superior desde la asamblea? Se pueden hacer varias cosas. Primero, entender que la academia es un paso para mejorar las capacidades productivas. Y en ese sentido debemos estar sumamente claros que el problema a solucionar es la falta de productividad y la falta de trabajo. El estudiante universitario que logra graduarse con costos no es capaz de encontrar trabajo ni siquiera 2 años después de haberse graduado. El día sábado me encontraba con un drama enorme. Una señora de 70 años, dueña de un bazar, tenía que hacer peripecias para brindar la posibilidad de que sus hijos, que habían incluso transcurrido hacia la maestría, no encontraban trabajo, aún habiendo entregado 200 hojas de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la academia no está conectándose de manera adecuada con el aparato productivo. Uno, por el perfil de salida de los estudiantes, y otro porque estamos insertos en algo que realmente espeluzna, una estafa académica. Esa estafa académica, ¿en qué consiste? En que lamentablemente la Ley Orgánica de Educación Superior fue pervertida en época de Moreno y continuó esos elementos en época de Lazo al ofertar programas educativos de, imagínate, 6 meses y obtienes una maestría que no te enseña absolutamente nada. Y eso contamina el sector productivo porque no genera las capacidades necesarias para poder innovar. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Reformar la ley de educación superior, insertar un valor que debe ser la excelencia para cada uno de los, no solamente de los estudiantes, sino los miembros de esta sociedad. Segundo, generar capacidad productiva a través de crédito que sea barato, bajo costo, incluso con periodos de gracia que puedan permitirle al emprendedor generar un salto cualitativo, que tenga la posibilidad de tener bajas tasas de interés para el crédito productivo. Hoy por hoy, en el Ecuador, tenemos mucha más facilidad para endeudarnos en crédito de consumo. Un productor, un emprendedor que quiere generar trabajo, se enfrenta a tasas de interés del 21, 26% en las cooperativas. Y eso Comprarte un carro que ponerte una tienda, un negocio, no sé, lo que un sea. celular. Sí. Imagínate, sales con un proyecto de tesis hermoso de un sistema, de una app, realmente una idea innovadora y el banco no te presta. No te presta y si te presta al 26%, yo me pregunto, ¿qué negocio tiene una tasa de retorno superior al 30% para que le quede el 4% al emprendedor y pueda hacer algo, ¿no? Que sea rentable? Es más fácil migrar. Y por supuesto, migrar con qué condiciones. Ahora bien, crédito productivo. Segundo, transferencia tecnológica. No se puede generar mayor productividad y mayor competitividad en nuestra industria si no hace el Estado una función que es básica, invertir en líneas de investigación. Por ejemplo, en el agro, debe fortalecerse el INEAP. Ahora, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea? Obligarle al Estado a cumplir mínimos de inversión en investigación y desarrollo y que efectivamente se trasladen esas capacidades productivas hacia los pequeños productores. En infraestructura, dar un salto tecnológico. Necesitamos 5G. Necesita el país para poder desarrollar agricultura de precisión, para desarrollar emprendimientos en Internet de las cosas, para poder brindar mayores datos a los emprendedores, a los empresarios en general, para poder dar saltos cualitativos importantes en nuestra industria. Y eso se logra desde la Asamblea, obligando a que haya una vigencia tecnológica en los contratos de concesión, al menos en los sectores estratégicos, y concretamente en la concesión del espacio radioeléctrico. Esto es indispensable. Hay estudios de la propia ONU en la cual se establece que podemos crecer el 3% del Producto Interno Bruto en economías emergentes si es que instalamos el 5G de manera rápida y eficiente en todo el territorio nacional. Esto significaría
prácticamente triplicar la forma en cómo estamos creciendo en este momento. En realidad estamos en una depresión. Estamos no solamente en una depresión económica, porque este año vamos a crecer negativamente o vamos a decrecer en nuestro Producto Interno Bruto, sino que estamos en una depresión generalizada, porque si vamos a las calles, el otro día veía un video realmente espeluznante. En horario laboral, en horario donde deberían estar bollantes los negocios, las pequeñas tiendas, los bazares, las copiadoras, las papelerías, estaban cerrados por el miedo. El miedo a un problema que es el segundo, dicen las encuestas, ¿no? El problema de seguridad, porque la supervivencia financiera, la supervivencia económica nos agobia, nos deprime, pero la inseguridad ha llevado a tomar decisiones erróneas a un gobierno populista. Y esas decisiones erróneas fue, por ejemplo, declararnos en guerra civil. Esa declaratoria de guerra civil aniquiló al sector Horeca, que se denomina, el sector hotelero, restaurantero, al sector turístico. Hoy por hoy, en el país no se ven visitantes de extranjeros como se veía en la época previa a la pandemia. Se ven aniquiladas las discotecas, los lugares de ocio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aniquilaron la forma de subsistencia de un sector tan importante para la economía, que no puede siquiera acercarse a la banca pública y pedir reprogramación de sus créditos. Eso no lo hace. Ujú. Sí, no, termina la idea, termina la idea. Decía que tú vas como emprendedor, yo mismo como emprendedor, he ido al Banco del Pacífico a pedir reprogramación del crédito productivo y me encuentro con un portazo en la cara, con una insensibilidad total, con una desidia acerca de la problemática del sector productivo, y eso debe cambiar. Se deben reformar entonces al menos tres cuerpos legales: la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código de la Producción y, por supuesto, la ley de bancos. Se debe obligar a los bancos a colocar un crédito que realmente genere trabajo, genere oportunidades en el país. Con unos intereses brutales, porque a veces es casi que, a veces siento que empujan al ciudadano a buscar otras formas no tan regulares de acceder a créditos, porque pucha, para un cristiano común y corriente es casi que imposible acceder a un crédito formal. Norris, nos entregan en manos del chulco, esta banca chulquera, formal, Te por un empuja. lado, con créditos al 26%, esas cooperativas que con el encaje bancario, que con la cuota, etcétera, se llevan hasta el 30% de interés real. Esto es imposible de sustentar en una economía que se precie de ser lícita. Nos empujan en manos de los chulqueros, ya estos de la moto, en los cuales los pequeños negocios con esas cuotitas, terminan pagando el 50, el 60% de interés. Y aparte que ahora hay toda una dinámica que aporta al lavado de dinero, ahí, ¿no? Entonces, regularizar o tratar de ser más flexibles y conscientes desde la banca formal también ayudaría de algún modo a que cerrarles estas posibilidades o estas ventanas al lavado de dinero del crimen organizado, porque si no, el que está desesperado, y no lo justifico, pero el que está desesperado, el que está tratando de levantar su negocio, el que necesita un préstamo por el motivo que fuese y va a la banca formal y no puede acceder a ello porque es dificilísimo hacerlo y con un interés brutal, y se aparece alguien como un gran salvador con dinero ilícito, el que necesita no le está preguntando: ¿y de dónde sacaste el dinero? ¿Y cómo me lo vas a prestar? ¿Y ese dinero de dónde viene? ¿Es tú me lo prestas, hermano? ¿Y a cuánto? Ya, bueno, salgo de la deuda. Es una realidad. A veces la gente no lo dice porque tal vez no es políticamente correcto, pero eso pasa en el día a día en la calle y en la casa de muchísimos ecuatorianos. Lamentablemente, la economía ilegal, la economía subterránea, ha atrapado a gran parte de la población, y no solamente hablamos del pequeño tendero, de la lubricadora, de esas familias que han sido realmente el sostén de la economía nacional. Hablamos de que más del 90% de las empresas constituidas en el Ecuador son pequeñas y microempresas.
Y esas empresas realmente no han visto extendida una mano solidaria de parte del Estado ni una política pública que realmente genere trabajos lícitos. Por el contrario, en el último mes, yo quiero señalar esto, Noris, en el último mes se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. 50.000. Pensemos en qué significa eso. Tú que estás en Guayaquil, el estadio modelo a reventar y la cancha llena y no llegamos a esa cantidad de gente absolutamente desazonada porque no tiene una segunda oportunidad para poder llevar el pan a sus hijos. En la sierra hoy estamos entrando a clase y tenemos que hacer el gasto de los útiles escolares, del inicio del ciclo escolar, con una desazón, porque solo 3 de cada 10 tiene el privilegio del trabajo cuando en una sociedad que es extremadamente rica, porque debajo de nosotros hay una riqueza biótica enorme, hay una diversidad geológica, hay una riqueza natural que no la hemos sabido aprovechar de una manera inteligente para poder poner en valor esos activos. Desde la asamblea se puede hacer mucho. Ok, Héctor, te pregunto algo. Tú mencionabas al inicio de la entrevista sobre un tema que a mí particularmente me ha generado hace muchísimo tiempo un poco de ruido y creo que eres la persona pertinente para sacarme de esta duda. Yo considero que en el país, desde hace algún tiempo para acá, hay un exceso de titulitis. No, no sé si partió desde ahí y desde el gobierno de Rafael Correa cuando se empezó a exigir mejor, con el fin de exigir mejor calidad de docentes dentro de las universidades, porque había de todo, es real, y como de elevar el nivel de educación, se exigió ciertos estándares en temas de títulos y maestrías y doctorados para docentes. Muchos excelentes se tuvieron que quedar afuera porque no tenían eso y otros se empezaron a llenar de títulos. Pregunto, ¿el concepto y la idea que nació de ahí tenía una razón de ser, pero en el camino se fue un poco desvirtuando? Tú hablabas de estas maestrías en 6 meses, ahora todo el mundo puede tener maestría. Yo he revisado currículums para proyectos que llevo de comunicación y me llega personas con 2, 3, 4 maestrías y tienen 25 años. 26 años, o sea, y me pregunto, ok, o te pasaste toda la vida estudiando, que está bien, cuando te quieres dedicar a la academia y al análisis y la investigación, pero entonces, ¿dónde está tu experiencia? O sea, ese desequilibrio que creo que se empezó a generar y que también ha hecho, por un lado, que ofrezcan maestrías como ir al mercado a comprar manzanas y por otro lado la calidad también de profesionales en ese sentido. Y aparte, esta romantización de que si tienes un título superior o 2 o 3, eres más y sabes más, que no te garantiza, y como menospreciar al técnico, al tecnólogo, que sí es necesario, y en países del primer mundo ya se le está dando mucha más fortaleza a eso, porque eso también va de la mano con la productividad. Bueno, a ver, ¿qué es un título de tercer nivel? ¿Qué es un título de cuarto nivel? Al final del día es una etiqueta social. Esta etiqueta social te la entrega una institución, que es una academia, que debe tener una certificación, que debe tener una calidad que te brinda detrás. Al final, esta etiqueta te señala en el mercado laboral que tú sabes hacer algo. Y ese saber hacer algo implica una serie de beneficios o de restricciones para poder acreditar esa experiencia o ese saber hacer. En el Ecuador, a nivel académico, no podemos cerrar los ojos. Antes de 2011 teníamos lamentablemente una academia muy precarizada, mercantilizada, que vendía títulos de una manera absolutamente irresponsable y que los profesores no exhibían las credenciales necesarias para poder enseñar a sus estudiantes un saber hacer, ¿no? O sea, si tú pones a un licenciado
a explicar un proceso de investigación por el cual no ha sido capacitado, realmente no es posible que lo haga de una manera eficiente, o será una excepción el que lo haga. Pero el tener un título académico te genera una, como digo, una etiqueta y una suficiente, digamos, posibilidad de encontrar esas habilidades. Ahora, ¿cómo se pervierte esta situación en el momento en el que ingresan universidades con baja calidad a extender títulos de una manera prácticamente express? Estos títulos express, como digo, maestrías en 6 meses, cuando lo óptimo es que sean de un año al menos, con proyectos de investigación. Si es una maestría en investigación, debería durar 2 años. Un curso doctoral no debe durar menos de 3 años. Una titulación en términos de licenciatura o de una ingeniería tampoco debería durar menos de 4 años. Pero vemos con mucha preocupación, yo también soy docente universitario, tengo mi formación a nivel internacional reconocida, pero claro, cuando le entregamos esa responsabilidad de formar investigadores, de formar profesionales de altísimo nivel a los institutos técnicos tecnológicos que no acreditan precisamente ni la infraestructura, ni la calidad académica y peor la calidad de investigación, efectivamente estamos pervirtiendo ese precepto de la academia como el acreditador de ese saber hacer algo. Y eso tiene un impacto enorme, no solamente en la economía del país, sino realmente en el aparato productivo, porque si la estafa académica llega a contaminar a las industrias, no podemos generar la calidad necesaria y el impulso para que nuestra educación dé esa etiqueta a nuestros talentos humanos que nutren nuestros procesos productivos. Entonces, no está mal exigir una formación académica, pero lo que está mal socialmente es permitir que entidades que no están acreditadas y que no tienen la suficiencia en términos de excelencia académica, emitir esos títulos. Ahora, si me permites, Norris, hay una máxima en los países, tanto de herencia alemana o herencia productiva dual. Es que los institutos técnicos tecnológicos generan profesionales que te permiten en tiempos realmente cortos, 1, 2 años, adquirir las habilidades para una inserción inmediata en la industria. Bajo esa lógica, en la mitad del tiempo te formas en el aula y la otra mitad del tiempo te formas en la industria. Pero las industrias tienen que también adecuarse a esas modalidades para poder tener profesores, tutores que adquieran esas habilidades y guíen al aprendiz, guíen al estudiante a tener este nivel técnico-tecnológico. Esto no se lo logra de la noche a la mañana. En un momento determinado, cuando hacíamos evaluaciones de los institutos, efectivamente se caminó con cooperación internacional a tener esa transformación. Pero esto implica ir un paso más allá. Por ejemplo, el generar la carrera del docente, el escalafón docente del profesor en los institutos técnicos tecnológicos. Este escalafón docente permitirá generar un incentivo para que no ganen precariamente los sueldos de estos profesores. O sea, hoy es más rentable para un profesor ir a enseñar en un colegio que en un técnico tecnológico. Porque en el sector público realmente no se incentiva a los profesores. No se les da una carrera académica para que puedan ascender y que tengan esa posibilidad de trascender a través del tiempo. Y por lo tanto generan profesionales de baja calidad en su formación. Ahora, si es que nosotros persistimos como sociedad en esa, como tú dices, en esa titulitis, en lugar de garantizar y exigir calidad de nuestro, estamos realmente perdiendo el tiempo y generando una estafa académica. ¿Y cómo desde la Asamblea, y la Asamblea realmente puede hacer algo al respecto o ya eso sí es un tema también o más de voluntad política del gobierno de turno?
La Asamblea puede hacer y mucho. Necesitamos reformar la ley de educación superior para que efectivamente ese reglamento y esa carrera académica que tienen que generar los institutos técnicos tecnológicos y subir la vara de la calidad sea una constante. Eso realmente es una prioridad nacional. La Asamblea puede hacer mucho en ese sentido, pero también puede hacer fiscalización y necesitamos fiscalizar que se cumpla ese mínimo del 6% del Producto Interno Bruto invertido en educación. Puesto, ¿no? Hoy no llegamos al 3,5% y los responsables se hacen los locos en el sentido más coloquial a la hora de que, no me asigna finanzas, le preguntas a finanzas, no, pero hay plata para prepagar la deuda. Hay plata para invertir en vanidades comunicacionales de última hora. Hay plata digamos, para cualquier otra cosa menos para lo esencial. Y me refiero en esto ya a un problema sistémico del gobierno que tenemos ahora, que no va con evidencias a atacar a la base del problema, no va a atacar al origen de la desgracia que vivimos, por ejemplo, en el tema seguridad. Intenta acallar los problemas de seguridad invirtiendo en tanques de guerra. Esas tanquetas y demás no hacen la diferencia en el combate verdaderamente necesario a el origen del problema, que es la falta de oportunidades. Por el contrario, se le quita presupuesto a la educación básica, se le quita presupuesto a la educación superior y se le quita presupuesto al sector productivo para poder dar las oportunidades necesarias y empleos que tanto necesitan los jóvenes. Entonces, vuelvo al principio. Si no conectamos la academia con el sector productivo, con una fuerte inversión del Estado en ciencia, tecnología, innovación, en la transferencia tecnológica, difícilmente vamos a poder salir del atolladero en el que estamos. Desde la Asamblea se puede hacer, como digo, mucho, marcos legales y, por supuesto, fiscalización para que se cumpla algo que ya está incluso en la Constitución. Ok, Héctor, y con esta termino por un tema de tiempo, pero ¿cómo hacer en las universidades? Y pregunto educación porque realmente no con mucha gente se puede hablar conocedora del tema de educación y la problemática que hay en este país en torno a este tema de educación. Yo creo que hemos centrado un montón la discusión en la inseguridad, pero desde lo represivo, porque sí, todos estamos aterrados con lo que vivimos, y eso ha hecho que el tema de educación pase a un segundo plano cuando es la base de todos, cuando hay un montón, miles, millones de ecuatorianos que todos los días están desesperados por no saber cómo continuar en el sistema educativo, cómo sus hijos continúen dentro de un sistema educativo que te expulsa a cada rato. Entonces, ¿cómo hacer? Y te pregunto desde la asamblea porque vas de candidato asambleísta por Pichincha, ¿cómo hacer desde la asamblea para que no solo se queden en exhortos? Porque a veces por más buenas intenciones están con una camisa de fuerza porque fiscalizan, pero qué cosas sí, dos puntuales que harían la diferencia en este momento, por ejemplo, para los jóvenes universitarios. Querida Noris, hoy contamos muertos que van en lo que estamos del año, más de 3.000 muertos. Mientras haya un muerto violento en nuestras calles, debemos estar no solo de luto, sino en emergencia nacional para poder solucionar las causas de esas muertes violentas. Y las causas, como tú bien lo señalas, están en la falta de inversión en educación, en la falta de calidad. Por ejemplo, hay que exigir que se retomen las evaluaciones a los docentes, pero que se genere la posibilidad de que ellos se especialicen, de que hagan una verdadera carrera docente en el magisterio. Y esto hablar de educación básica implica que se le entregue un desayuno escolar de calidad. No podemos hablar de una transición a una economía del conocimiento si primero no acallamos el hambre.
Si no hay trabajo, los padres de familia difícilmente pueden mantener en las instituciones educativas a sus hijos. Si no hay trabajo, no podemos hablar de un futuro. Tenemos que revivir al Ecuador. Y revivir al Ecuador significa retomar las prioridades en educación, en desarrollo tecnológico, en infraestructura, en crédito, en múltiples áreas que nos han abandonado lamentablemente los últimos gobiernos. Hoy debo decir que la Asamblea tiene una labor fundamental. La fiscalización no es más que la reconfiguración, la retroalimentación que tiene una sociedad para decirle al gobierno de turno, hey, nos estamos equivocando, afina el rumbo. Fiscalizar no está mal, corregir no está mal. Lo que sí está mal es hacernos de los oídos sordos y no pensar en el futuro que está realmente a nuestras frentes. Héctor, te agradezco mucho esta conversación. Siempre se quedan temas en medio, pero segura que pronto vamos a volver a conversar. Héctor Rodríguez, candidato asambleísta por Pichincha en la RC5. Muchísimas gracias, un abrazo.